han sido caminos duros, inicios duros, porque al final hay que expresar al mundo que te dedicas a esto. Trabajamos porque que no se nos olvide que aparte de un emprendimiento estamos trabajando también en el sistema. Es algo que es tan poco conocido, que se oye tan poco, que sumamos al hecho de emprender, que de por sí es difícil, al hecho de que muy poca gente lo conoce. Y nunca se ha entendido la matronalidad como algo que pudiera ser independiente, y lo es. Es animar a toda aquella persona que tenga la intención de algo, de hacerlo. ¿Cómo gestionáis también el hecho de estar 24 horas, 7 días a la semana de guardia? Muy buenas, bienvenidos a la charla de hoy, que me hace especial ilusión porque además me preguntáis mucho sobre este tema. Sabéis que las charlas están muy enfocadas al emprendimiento, a la empresa, a los negocios y a los empresarios, y en este caso pues son unos empresarios muy especiales para mí, que me han acompañado en los momentos más importantes de mi vida, que son los partos de mis hijas. Ellos son Emilio y Yanira, y hoy nos van a contar muchas cosas interesantes sobre su negocio, sobre su emprendimiento y sobre lo que hacen, que es la atención de los partos en casa, que tengo mucha ilusión de hablar con ellos sobre este tema. Y nada, presentaros vosotros, contarnos un poquito. Bueno, pues yo soy Yanira, matrona, madre también, y junto con Emilio y el resto de compañeras, ahora mismo Lucía, que la hemos dejado en casa hoy, formamos el equipo Icosaedra Maternidad. Bueno, yo soy Emilio, me presento, junto con Yanira y con Lucía formamos esta empresa, Icosaedra Maternidad, y luego ya aparte a nivel personal yo soy escritor, divulgamos en redes, ¿sabes? Que esto lo hacemos preparación a la maternidad, acompañamos partos en casa, puerperio, lactancia, hacemos un sinfín de cosas que creo que vienen muy al caso de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es emprendimiento, es parto en casa, es maternidad, es feminismo y muchas cosas que estamos esperando que nos pregunten. Y creo que va a ser muy interesante en todos los sentidos, sobre todo porque, yo creo que la mayoría de personas a la hora de tomar la decisión de emprender lo hacemos con mucha ilusión, porque es algo en lo que, que creemos, y como dices, ¿no? Pues divulgas algo en lo que después pues quieres que se dé, y que menos que poder vivir de ello, ¿no? De algo que realmente te gusta y quieres. Cuando empezamos nuestra carrera, en vuestro caso, pues me gustaría un poco que contarais cómo empezasteis como profesionales del sector, y de ahí qué os llevó a tomar la decisión de emprender en algo que es un poco, pues quizás cubría vuestra carencia o algún tipo de carencia que nos daba vuestro trabajo en hospital público, ¿no? Bueno, ¿quién empieza? ¿No? Arranco yo. Arranco yo. Como profesional del sector. Como profesional del sector, yo siempre digo que la matronería, yo nunca he sido una matrona vocacional. La matronería me encontró a mí después de mi segunda maternidad, y me gusta contarlo siempre porque luego he visto experiencias similares. Tuve un primer parto muy poco respetado, que me llevó a buscar otras opciones, y mi segundo hijo nació en una casa de partos, y el nacimiento de Adai me sentí tan bien acompañada por esa matrona, me hizo sentir tan empoderada, tan fuerte, tan capaz, que dije, wow, esto tiene que ser brutal hacerlo por otras mujeres. Y ese fue el momento en el que yo dije, creo que sería una buena matrona, creo que me gustaría ser matrona. De ahí la matronería, o sea, digo que me encontró ella a mí con mi segunda maternidad, ni siquiera con la primera. Yo era enfermera feliz. Qué bueno. Y me encontró a partir de la maternidad, salió esa vocación. Y ahí empezaste a trabajar como matrona en el... Claro, sí, me formé como matrona en el sistema, a través del sistema de residencia que tenemos aquí en España, pero ya sabiendo que quería dedicarme al acompañamiento al parto en casa. Yo ya empecé una residencia de matrona con 2 hijos, con una visión de lo que quería. No era un libro en blanco, yo venía de un parto muy traumatizante y luego de un parto muy empoderante y muy sanador. Entonces sabía perfectamente que mi vida profesional iba a estar enfocada al acompañamiento de otra forma, no en el sistema, sino en partos en casa, o incluso casas de parto, que hubiera sido ideal también, y hubiera sido una buena opción. Bueno, eso está bien. Eso queda ahí. Queda ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para mí mi sentimiento es muy distinto. Yo creo que hay como 2 teorías, 2 vertientes de matrona: personas que aprenden, ¿no?, en el camino en que esa es su vocación o deben dedicarse a eso, y para mí fue algo súper irracional con 18 añitos. Yo siempre lo cuento porque al final para mí es muy racional mirar atrás en este momento con 18 años
creo que nos faltan como herramientas, habilidades o aprendizaje, pero sin embargo yo sentía como algo muy irracional, visceral de corazón, que tenía que dedicarme a eso sí o sí, yendo a un lugar que no era España, ¿no? Que eso también lo tenía muy claro con 18 años. De hecho yo el primer día que entré a la universidad en enfermería me presenté diciendo que estaba ahí porque iba a ser matrón en Inglaterra, y me guié ahí porque estuve haciendo mis búsquedas, mis lecturas, y básicamente leí que en otros países pues había un abordaje muy distinto al español, donde había mujeres que aprenden en casa, casas de parto, desde la sanidad pública y en ese paritorio más tradicional. Entonces volé allí, me formé, estudié y me inicié en todo este proceso de parto en casa, que en su momento también, aunque volé a buscar esa información y esa educación, me pareció una absoluta locura, ¿vale? Y eso es muy interesante. Que al final ese aprendizaje que todos vamos a ir hablando, ¿no? En esta sesión también, del por qué, ¿no? Qué nos lleva a las cosas que aprendemos y por qué estamos aquí. Así que ese fue mi aprendizaje y mi inicio. Qué bueno. El haberte formado como matrona en Inglaterra también te hizo que luego trabajar aquí fuera todavía más, yo creo que no colapsaría. ¿Por qué en Inglaterra se atiende así el parto y en España es tan diferente, siendo dos países al final que están en Europa y que no estamos tan lejos, ¿no? Uno de otro, y la diferencia de la asistencia al parto en Inglaterra que no tiene nada que ver con el que hay en España? Total. Al final hay una diferencia muy cultural, muy de las raíces, ¿no? Que eso es un poco lo que yo he aprendido en mi vida también, diferencias culturales, porque al final yo soy nativo español, pero crecido en Inglaterra, soy muy inglés para muchas cosas, porque casi esa parte de aprendizaje a ser adulto y profesional pues la viví allí. Y es súper interesante porque cuando tenemos en cuenta distintos entornos, distintos aprendizajes, nos van marcando, ¿no? Van desapareciendo esas creencias que tenemos de nuestra cultura, vamos aprendiendo, desaprendiendo. Y es muy interesante, al final fue mi objetivo, ir allí para saber qué pasaba allí con las mujeres inglesas, cómo se educaba y cómo se criaba, y luego saber el por qué no se hacen las cosas de esa forma aquí o qué se hace, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el inicio de esa empresa, porque... De crear, exactamente. Claro, a mi vuelta, aunque fue un poco engañado por esta persona, y eso tiene que contarlo ella. ¿Y cómo surge entonces? Claro, porque los dos empezáis a trabajar en el sistema público como matronas, y tú, con tu experiencia, bueno, que te llevó el trauma del primer parto, te lleva a investigar y a darte cuenta que hay la opción de un parto respetado, y en este caso porque directamente estudiaste en un sistema que es el inglés, que aprueba y que favorece que los partos sean en casa, ¿no? Domiciliarios. Sí. Entonces decís, ostras, en España no pasa esto. La única forma de poder hacer un acompañamiento en casa es generando un equipo, está claro. Cuando yo termino, bueno, antes incluso de empezar mi residencia, cuando estaba preparándome el examen conocí a otra matrona sentada ahí conmigo en clases. Dio la casualidad que nos sentamos juntas. Ella ya era matrona y estaba preparando la segunda especialidad. Y hablamos del tema del parto en casa, y le dije yo voy a ser matrona, estoy aquí preparándomelo, pero voy a ser matrona, lo tengo clarísimo. Este examen no va a poder conmigo. Y cuando termine quiero montar un equipo de parto en casa. Entonces ella se giró y me miró y me dijo, ¿sabes que yo también quiero? Y me estoy yendo a Barcelona a formarme en parto en casa. Digo, te quiero muchísimo. Y vamos a ser súper amigas. Y así empezó la visión de lo que iba a ser un equipo de parto en casa con Ana, que ahora mismo Ana no está en el equipo ejerciendo como matrona, pero sigue en la sombra un poquito ahí, ayudándonos con el tema administrativo, contabilidad, etc. Y o sea que sigue vinculada al equipo. Y bueno, esto surgió, yo me hice matrona, por supuesto lo conseguí, no tenía la más mínima duda. Y bueno, coincidimos trabajando juntas en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, y de repente pues contrataron a un matrón llamado Emilio, y habíamos coincidido un par de guardias con él, y nosotras ya estábamos con ese gusanito, ya lo escuchábamos hablar y escuchábamos lo que decía. Piensa que nosotras ya habíamos iniciado el camino con Icosa de la maternidad, no teníamos nada, Kim, estábamos con una familia que nos había contratado. Esa familia sabía que no teníamos piscina de parto, no teníamos equipo, no teníamos material, no teníamos nada, solo nuestro amor, nuestra ilusión y nuestras ganas de acompañar procesos en casa. Pero ya lo escuchábamos a él en paritorio hablar de, pues eso, de otra forma de acompañarlo, veíamos, y entre nosotras dijimos, tenemos que ficharlo. Necesitamos. Y bueno, pues creo que lo conseguimos engañar, ¿no? Estoy un poco emocionada. Ay. Nada, es que es muy bonito escuchar, ¿no? Al final, bueno, no, coincidimos en el hospital y me contaron su proyecto, y nada, me gustó.
Se hizo el duro. Sí, me hice hice el duro. Me hice muy duro. Me lo tengo que pensar, tomar notas y sentarnos a hablar. Sí. Se hizo mucho Sí, duro. qué bueno, mira, es que eso es el empresario. Sí, eso totalmente. Eso se nace. Totalmente. Sí. Bueno, yo hice muchas preguntas porque al final había una base de la empresa, muchos protocolos que estaban como organizados. Sí. Yo hice muchas preguntas antes de realmente saber dónde me embarcaba. Y me gustó mucho la respuesta porque al final la respuesta del equipo hasta ese momento era: nosotros forma parte de nuestras competencias, es nuestro trabajo, vamos a ser personas transparentes, vamos a trabajar desde la claridad, desde los protocolos, desde las guías, y estamos ahí para dar visibilidad a esto en la región de Murcia y en la provincia de Alicante, luego en divulgación a nivel nacional e internacional, pero estamos ahí para eso. Entonces han sido caminos duros, inicios duros, porque al final hay que expresar al mundo que te dedicas a esto, buscar ese nicho de trabajo, esas mujeres, expresar que tú existes, qué aportas tú que no han aportado personas hasta ahora, ¿no? Sobre todo a nivel local, qué se necesita en esta región comparado a otras comunidades autónomas donde pues ya esto está mucho más avanzado, o está más expresado o está más visibilizado. Entonces son cosas que como empresa al final se tienen que tener en cuenta desde los inicios, y hemos ido transicionando durante este tiempo para adaptarnos realmente a lo local, a qué es lo que necesitan las mujeres y las familias aquí, que es muy distinto a lo que pueden necesitar pues en otro país o en otra región dentro del mismo país. Claro, y otra Totalmente. cultura, Totalmente. porque aquí, bueno, es un tipo de negocio que cualquier emprendedor le cuesta tomar la decisión de voy a emprender, pero es verdad que lo que culturalmente nos enseñan a métete en una carrera que tenga muchas salidas, ¿no? Que haya mucha demanda, abre un negocio que tenga mucha demanda. Aunque no sea tu vocación, aunque no te guste, nos enseñan mucho eso, ¿no? Es como, no, eso no va a haber casi demanda, no habrás de... Y es verdad, a mí en mi caso mi madre siempre me decía, lo que a ti te guste hacer, hazlo. De verdad, da igual que haya más o menos demanda, si no importa el nivel de demanda que haya, lo que tú tengas que hacer lo vas a hacer y tiene que funcionar, porque por poca demanda que sea, ¿por qué no puedes ser tú la que cubra, ¿no?, esa necesidad? Entonces, si eso eres tú, hazlo, da el paso, pero entiendo que es algo que es tan poco conocido, que se oye tan poco, que sumamos al hecho de emprender, que de por sí es difícil, al hecho de que muy poca gente lo conoce y mucha gente cree que es algo que está irregularizado o que incluso puede ser ilegal. Sí, o sea, esa es una información. Claro, yo me empecé a informar sobre este tema gracias al COVID. Al final yo empecé a escuchar cómo sería mi parto en COVID, con mi primera hija, y yo dije, por Dios, no quiero eso, o sea, no quiero esa experiencia de parto, mi primer parto con mascarilla, sin nadie que me pueda acompañar, y me dio tanto miedo que dije, ¿y el parto en casa? Porque yo jamás... opciones? Claro, y eso que mi madre nos había tenido en casa, pero yo lo veía de locos. Fíjate. Yo pensaba que mi madre no era loca también por habernos tenido en casa, y ahora, conociendo, y por eso me gustaría que pues, más gente, ¿no?, conozca esto, porque es algo como, ahora que estoy dentro, pues lo veo, ¿no?, como algo que habéis tenido mucho valor de hacerlo, y saber ahora vosotros cómo gestionáis dónde está vuestro nicho y quién es vuestro nicho y cómo convencer al cliente, que al final es un poco el trabajo del empresario, ¿no? Convencer al cliente de que os compre. Y es algo que no se puede convencer, es algo que tiene que... Efectivamente. O sea, ¿cómo lo hacéis? Bueno, es cierto que en este caso, y bien lo has dicho, nos enfrentamos a un doble reto. Por un lado, emprender, que ya de por sí es un reto, y como dices, emprender en un sector muy invisibilizado, con mucho mito y con mucho tabú alrededor. Para empezar, estamos en un país en el que la competencia de la matrona no se conoce adecuadamente. Todavía hay mucha población que no conoce la competencia de una matrona, que nos enfocan a las matronas en los paritorios y poco más. Y la competencia de la matrona es muy amplia. Aparte, somos un profesional con mucha autonomía profesional, que en nuestro aspecto profesional no estamos supeditados a ninguna otra profesión. Podemos trabajar de forma completamente autónoma, y a las pruebas me remito, somos un equipo independiente de matronas. Y esto la población no lo sabe. No solamente no lo sabe la población, sino que además hay muchos profesionales que tampoco lo tienen normalizado. Entonces, emprender en un sector como es la matronería, donde es muy complejo porque nunca se ha entendido la matronería como algo que pudiera ser independiente, y lo es, pues tiene su aquello, ¿no? Claro. En nuestro caso, que teníamos claro que era esto lo que queríamos ofrecer a las familias,
Tengo que decir que por un lado, bueno, a nivel de compañeras, y creo que no sé si estarás de acuerdo conmigo o lo has vivido igual, por lo menos en el hospital en el que trabajamos, porque que no se nos olvide que aparte de un emprendimiento, estamos trabajando también en el sistema. Importante entender que aquí hay que compaginar muchas cosas, pero nos gusta estar en el sistema también y nos gusta también trabajar en ese punto. Bueno, hay un apoyo por parte de las compañeras de la matronería. Hay otros sectores a lo mejor un poquito más reticentes en cuanto bueno, pues al acompañamiento del parto en casa, y estos son retos con los que te enfrentas cuando emprendes y cuando emprendes en un equipo de parto en casa, un acompañamiento de parto en casa. Te enfrentas a los mitos, a las falsas creencias, a la creencia de que un parto en casa es más peligroso que un parto en el hospital, cuando tenemos la evidencia científica avalándonos de nuestra parte. El parto en casa en mujeres sin patología, con un seguimiento adecuado, acompañado por matronas, es igual de seguro para las mujeres, igual de seguro para los bebés, y está relacionado con menor morbilidad. La misma mortalidad y menor morbilidad. O sea, todas estas cosas que nosotras sabemos con evidencia científica porque funcionamos con esto, pues todavía hay mucha mitología alrededor, tanto en la población como en los propios profesionales. Quizá en el sector de matronería menos, tengo que decir que hay un porcentaje muy elevado de matronas que paren en casa. Sí. Esto también es un poco tabú, pero bueno. Y curioso. Nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué las matronas paren en casa? ¿Por qué deciden muchas matronas parir en casa? Pero bueno, hay todavía mucho que desmontar. Pero desde unos inicios nosotros creo que tuvimos claro que queríamos ser absolutamente transparentes con nuestro trabajo, no esconder lo que hacemos y normalizarlo y divulgarlo. Claro. Y eso es lo bueno, al final también trabajando en el sistema que os permite un poco también ayudar a hacer ese cambio y bueno, pues que no es lo mismo cuando eres independiente, haces tu trabajo, tu empresa independiente, pero ¿cómo gestionáis también el hecho de estar 24 horas, 7 días a la semana de guardia? Porque en cualquier día y cualquier momento os puede llamar... Ahora mismo, de hecho. Ahora mismo. Podemos salir corriendo. Podemos salir corriendo. Es verdad que hay una cosa que quería añadir, que en el hospital, en el ámbito hospitalario, el parto o la mujer embarazada es más bien como una bomba, ¿no? Que va a explotar y como, cuidado, cuidado. Y para vosotros, una mujer que va a parir o de parto es como... Vale, va a parir, pues ahora vamos, que no pasa nada. Si no, Kim, al final, yo pienso cuando hay matronas o profesionales sanitarios que se dedican a esto y se sienten de esa forma, siento mucho sufrimiento. Porque pienso, jolín, dedicarte a algo cada día en el que estás sufriendo continuamente, o sea, sería para mí una tortura. Es decir, o sea, estás trabajando y estás sufriendo. O sea, ese no es el sentido de todo esto. Al final, que nosotros comprendamos la fisiología. Aunque es verdad que nos apasiona el parto en casa, pues también yo estoy súper cómodo trabajando en el hospital con muchas cosas, porque creo que también es necesario estar ahí, y que el parto en casa es para muchas mujeres a nivel emocional y psicológico, pero que no es para otras. Entonces, pues cada parte nos aporta ahí un sentido. Es cierto que yo, a nivel personal, me imagino que meto a Yanira, me siento súper cómodo, o sea, trabajando y estando acompañando a una mujer de parto en casa, porque realmente disfruto de la esencia de lo que es tener a un bebé, de verdad. ¿Sabes? Con lo más místico, ancestral, también científico, psicológico y emocional, todo ahí en la misma esfera. Entonces, esas guardias que tú dices que estabas 24/7 son exigentes, porque tampoco voy a obviar esa parte de exigencia, pero son bonitas también, porque al fin y al cabo cuando... Pues aunque te cueste levantarte de la cama a las 3 de la mañana. Y siempre porque siempre es a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, no podéis poneros de parto a las 12 del mediodía, reinas, podéis. También entendemos que es un proceso hormonal y que hay un sentido fisiológico en eso. Yo siempre digo que no sabía que iba a despertarme tanto por la noche, solo pensaba que era la gente que ponía copas, pero no. Aquí estamos. Trabajaba mucho de noche y esto es así. Esas guardias pues se llevan relativamente mejor. Aún así, nosotros, en nuestro camino y transición que llevamos desde 2018 con la empresa... ¿Lleváis cuántos años? De 2018. 7 añitos, ¿no? 7 añitos. 7 años acompañando partos en casa. Sí. En esos 7 años... Pues, bueno, y en el hospital. Claro, sí, pero que en esos 7 años también el volumen de trabajo ha ido cambiando, porque más personas han creído en lo que estamos haciendo, más personas han visto que se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos estado ahí exponiendo.
exponiendo, divulgando, sabiendo y expresando de forma local que esto existe. Claro. Creando relativamente una necesidad. De hecho, hay muchas familias que han parido en casa pensando y diciendo, yo jamás me hubiera visto en estas circunstancias. Realmente no sé ni qué hago aquí. Pero lo he hecho, pero lo estoy haciendo. Entonces, Sí. ¿eso qué significa? Que se ha creado esa necesidad, que se ha visto que esto es otra opción más y que para algunas personas que han encajado, pues ha sido así. Entonces, el hecho de estar como empresa ha creado que exista esa clientela también, ¿no? Hablando más de la productividad, de la clientela y de la parte empresarial, Claro, ¿no? y en estos 7 años, como dices, el volumen de trabajo ha cambiado muchísimo, cada vez os conoce más gente. Total. Por estrategias, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de estrategias. Hay veces que las estrategias llegan sin querer y sin prepararlas, pero es verdad que una de las mejores estrategias para hacer crecer la empresa es el boca a boca de toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, que te recomienden. Si obviamente el primer año pues atendéis 10 partos, al siguiente año solo por estas personas que os han recomendado pues vais a tener sí o sí Claro. más clientes. Y en estos 7 años, ¿cómo habéis transitado ese crecimiento de la empresa para que siga siendo viable? Porque claro, la viabilidad cambia y si quieres mantener la empresa entiendo que habéis tenido que hacer cambios. Con muchos cambios, con muchas reuniones internas, ¿sabes? Analizando pues también esa retroalimentación de las clientas, ¿no? De lo que han sentido en ese momento, a qué le han dado más importancia, a qué no, e intentar entendiendo las cosas desde ahí. Y luego, pues eso, con muchos cambios para que esto sea viable, porque si no al final es una empresa también muy exigente emocionalmente y si no se realizan esos cambios, al final pues tiende a morir. Entonces, de alguna forma, es como antes decía Yanira que estábamos hablando, que esto es este bebecito que se ha ido creando, que se ha ido alimentando y que no queremos dejar escapar, pero sí hacer otras cosas dentro de la empresa para que se siga manteniendo a flote de otra forma. O sea, de otra Porque forma. ¿os habéis planteado alguna vez dejar de hacerlo por la presión que Sí. ha supuesto? Sí, de hecho, cuando hablabas del cómo ha ido cambiando el volumen de trabajo, como dato tengo que deciros que el primer año, en el año 2018, acompañamos 6 partos en un año. En un año. Hemos tenido meses ahora en los últimos tiempos de 6, 7, 8 partos en un mes. Para que entendáis un poquito el cambio en el volumen. Claro, y ya eso solamente. es un 1000%. Efectivamente. De Y ya crecimiento. no solamente a ese nivel, sino que nosotras no solamente nos dedicamos al acompañamiento del parto en casa. Y cuando hablamos de un parto en casa, que se entienda también que la gente, o sea, que a lo mejor la visión es que vamos a casa cuando el bebé va a nacer. Nosotras hacemos un acompañamiento integral: embarazo, parto, posparto. Hacemos acompañamientos a la maternidad, paternidad, preparaciones a la maternidad, paternidad. Hacemos otros talleres de alimentación complementaria, de primeros auxilios y hacemos consultas de lactancia, de valoración de frenillo sublingual y anquiloglosia, frenotomía. Es decir, tenemos una cartera de servicios que se ha ido ampliando conforme nosotros pues hemos ido sintiéndonos más cómodos con la empresa y hemos ido queriendo ampliar nuestras competencias como matronas autónomas. Entonces, bueno, claro, ese volumen... Y a base de demanda habéis Y ido ofreciendo efectivamente, servicios y es al final lo que hace que un negocio funcione Correcto. Y lo habéis hecho muy bien porque habéis escuchado al mercado. Efectivamente, empezamos en ese punto, el acompañamiento de los partos en casa, y hemos ampliado mucho nuestras competencias y nuestros servicios. Y claro, ese volumen de trabajo que va aumentando también conlleva un volumen de días que tienes que trabajar, horas. Volvemos a insistir en que, por si no se ha entendido bien, que también trabajamos en el sistema público con jornadas completas. Claro. Ya son 2 jornadas completas y lo que exige todos sabemos lo que es ser un autónomo, los que no lo sepan pues es duro, pero muy satisfactorio también ser tu propia jefa, tu propio jefe, y eso pues hemos tenido que buscar muchas estrategias para compaginarlo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel familiar también, porque llega un momento que tus hijos te preguntan: mamá, ¿cuándo vas a dormir en casa? Claro. Llevas 3 noches seguidas yéndote a acompañar un parto. Entonces, también eso hay que buscar estrategias para poder llevarlo, para poder sobrellevarlo y para que no llegue un momento que ya nos ha pasado de decir o cambiamos cosas o buscamos otras estrategias o esto se acaba aquí. No podemos seguir. Y con la ambivalencia que eso te supone, porque por un lado estás desgastada y por otro no quieres dejar de hacer esto que te apasiona, a lo que amas y algo que sabes que, bueno, pues que estás ofreciendo un servicio a mujeres que si dejas de hacerlo, bueno, pues no hay mucho más donde pueda, efectivamente. A mí la verdad que solo de pensarlo, vamos, me duele el corazón, ¿no? De pensar que un negocio que funciona, que tiene demanda,
que se acabe por la falta de, al final, de apoyo y de ayuda, porque supongo que tampoco ayuda el sistema, las leyes, todo lo que tiene que ver con un poco la burocracia, que este tipo de negocio también tenga personas que quieran estar, ¿no? Todo el mundo dice que difícil es encontrar gente para trabajar en un restaurante, en un salón de belleza, en cualquier sitio. Me imagino que en vuestro nicho será aún más difícil, porque al ser algo desconocido todavía es más difícil encontrar equipo que os quiera acompañar o que quiera crecer con vosotros o que quieran trabajar para vosotros. Es complejo, pero al final si nos ponemos, yo creo que siempre hay la forma, ¿no? Porque yo creo que muchas matronas también tienen ese estigma, esos prejuicios de lo que realmente es esto, de qué se necesita o cómo funciona, o sea, logística. ¿Por qué? Porque yo creo que en España culturalmente no nos han enseñado a emprender. O sea, es que volvemos al inicio. Correcto. Entonces, pues imagínate, o sea, ya solo cuando nosotros decidimos abrir la empresa, en mi propia familia cuestionaba mucho lo que yo estaba haciendo. Entonces, claro, venimos de esas raíces culturales y ahora, poco a poco, nosotros tenemos muchos contactos de matronas que realmente nos admiran y que nos preguntan, me gustaría seguir vuestros pasos. Y nosotros miramos hacia atrás y decimos, jolines, es que antes nadie creía en mí. Claro. Y fíjate, ahora como que se ve sencillo porque podemos llegar a ser referentes de otras personas. Se puede hacer, y eso lo tengo clarísimo, simplemente hay que poner la intención, el objetivo y las ganas. Y se puede. Y al final, cuando suceden cosas, porque nos han sucedido cosas a nivel de empresa, pues se buscan estrategias, se replanifica y se reorganiza. Sí. Se reorganiza y realmente yo a día de hoy tampoco lo veo tan difícil. Porque siempre hay formas de hacer las cosas si quieres mantener tu empresa. Desde una búsqueda de profesionales si tenemos que hacerlo, a reorganizar cosas dentro de la empresa para que siga siendo viable. Entonces yo creo que más vale las ganas de hacer las cosas y buscar las formas que decir el no por delante. Entonces yo básicamente, y creo que es parte del objetivo de esta charla, es animar a toda aquella persona que tenga la intención de algo, de hacerlo. Al fin y al cabo es de ser pragmático en la vida y materializar. Eso es tu pasión. Materializarlo. Y eso es lo que cuesta mucho, creo que a nivel personal, que a la gente le cuesta mucho dar el paso en hacer cosas. Y ese es el primer fracaso que yo veo. Correcto. Muchas gracias por eso. Y una cosita más, una última historia que podáis contarnos sobre algún parto en casa que os haya marcado de alguna forma especial. Bueno, cada uno el suyo. ¿Dice yo? Vale. Obviamente los tuyos. Es que te lo hemos comentado. Era broma. No hacía falta que fueran los míos. Los tuyos, por supuestísimo. Pero tengo que decir que evidentemente... Algún detalle o algo sí. que yo no sepa. Ajá. Pero bueno. A ver, para mí que acompañar a las mujeres en sus procesos de parto, ya sea en casa, ya sea en el hospital, siempre lo he dicho, para mí es un honor que una mujer me permita estar acompañándoles a ver ese momento tan trascendental en la vida de una mujer y un bebé y de su familia. Es un regalo de vida. Entonces, todos los partos en mayor o menor medida te marcan y se quedan en tu corazón y en tu retina. Evidentemente llega un momento después de años que pasan muchas mujeres cuando son partos en casa, ese acompañamiento que hacemos de embarazo, parto, posparto genera un vínculo, pues, pero tengo que hablar del primer parto que acompañamos con mi cosa de la maternidad, que a mí evidentemente me marcó a nivel personal y profesional porque era la primera vez que acompañaba un proceso de parto y esa familia lo hizo tan bonito y lo hizo tan fácil. Desde ese primer momento en el que nos sentamos Ana y yo en ese sofá con ellos y les dijimos no tenemos nada, solo amor. Y nuestras manos, que realmente es nuestra principal herramienta como matronas. Sí, las manos, manos. los conocimientos, la formación. Por supuesto, eso por descontado. Y saber al final, como tú decías, ¿no? La transparencia de saber cómo funciona, cómo se hace esto. Por supuestísimo, pero a nivel, cuando hablamos de herramientas físicas, lo más importante que tenemos la matrona de cara a acompañar son nuestras manos. Las manos con las que hacemos masajes, las manos con las que abrazamos, acompañamos o recibimos. Estas manos son fundamentales y nosotros solo teníamos nuestras manos y conocimientos y amor y empatía y todo lo que tú quieras, pero no teníamos nada más material. Y esa familia nos miró la cara y nos dijo, pero es que os queremos contratar porque creemos en vosotras. Que esa pareja creyera, esa mujer creyera en nosotras y nos permitiera estar ahí, para mí fue fundamental. Y el parto y el acompañamiento y estar ahí en ese primer parto en casa que yo acompañaba y veía, a mí me cambió la vida, me cambió la visión. Y tener claro que se lo agradezco a esa mujer y a ese bebé, se lo agradeceré el resto de mi vida porque marcó un antes y un después en lo que seguiría siendo y cosa de Edera, ¿no? Qué bueno.
Yo es que específicamente no puedo decir nada, pero me acuerdo de, no sé, de muchos procesos. Al final yo siempre digo que, mira, tanto Yandira como Lucía son mis socias, son mis amigas. Creo que se nota bastante en el trato con las familias, cuando de la forma que nos comunicamos, de la forma que nos movemos, de la forma que nos divertimos. Para mí, ir a un parto en casa con Yandira y Lucía es diversión. Es diversión, es pasármelo bien, es comer. Fíjate que es que voy a decir todo lo contrario a lo que esperáis. Totalmente. Porque si me pongo súper ñoño y amoroso, y ahora pues nada. La gente se espera, pues... No. Totalmente, pues ahora me voy al otro extremo. Y me estoy acordando de circunstancias que he vivido con Yandira muy divertidas, súper divertidas. Como por ejemplo, y pongo el colofón final, de un reventón de una tubería en casa y achicando agua mientras la mujer empujaba en casa, ¿sabes? Cosas así tan divertidas. Y la cocina totalmente inundada y sacando cubos de agua y ya empujando. Cosas insospechosas que te pueden pasar divertidas, que no hemos reído muchísimo, que para mí un parto en casa al final es en un corto periodo de tiempo un sinfín de emociones, situaciones. Es como estar a nivel profesional, emocional, psicológico en una casa rural con tus amigos. Y sí. Un poco así. Sí, ¿verdad? Un poco. Sí, una fiesta. Además que yo veo las fotos de vosotros comiendo, cuando lo que yo no veía, yo cuando estaba en mi parto... Normalidad. Yo Normalidad comiendo, leyendo, tranquilamente, y me imagino, digo, es que esto, claro, en un hospital, pues al final la gente, los enfermeros y demás, pues estarían en otra situación, ¿no? Y yo veo las fotos de lo que yo no veía en mi parto, o sea, yo estaba en mi proceso de parto, en mis cosas, y veía pues que venían, me ayudaban, pero las fotos de detrás, las que no me enfocaban a mí, que os enfocaban a vosotros, es eso, es pues bueno, tu mano en el sofá, leyendo, los otros comiendo, todo como... Pasando el rato. Una normalidad absoluta. Tan tranquilamente. Pues precisamente por eso, porque para nosotros un proceso de parto es algo fisiológico y normal y familiar. Correcto. Y queremos que las familias que acompañamos lo vivan así también, ¿no? Que es algo mucho más, bueno, más fácil y sencillo en realidad de lo que creemos, porque hay mucha gente que me dice, qué valiente de haber hecho el parto en casa, y digo, no, en realidad, valiente, tú que te vas al hospital. No, sí, al final sí lo entiendo totalmente. Es nuestra visión. Y cuando tú pero conoces antes las de cosas, conocerlo, es verdad que sí que me parecía una locura. Y por eso me parece extraordinario y estoy súper agradecida de que me haya llegado esa información, de haberos conocido, y me encanta pues ayudar a divulgar este tipo de negocio que habéis hecho, de empresa, de la labor que hacéis, que me parece extremadamente maravillosa, ya no solo como a nivel, o sea, para la sociedad, para hacer llegar a ese cambio, transformar a esas mujeres y que tengan un proceso transformador como el que es tener un bebé, o sea, parir y, como decís, acompañar el embarazo. Porque a mí me convenció también esa primera visita, la primera vez que hablé con vosotros cuando estaba embarazada, lo que me decíais. Ahora yo voy a llorar yo. Pero de verdad, de hecho había una amiga acompañándome y me decía, es que quiero quedarme embarazada solo por poner un parto en casa, porque fue tan bonito todo lo que decíais, cómo iba a ser el acompañamiento, cómo era el embarazo, todo lo que podía pasar en el embarazo, las complicaciones que podían haber, si había que hacer un traslado, todo tan, como decías tú, transparente, que fue transformador y gratificante y tranquilizador, sobre todo tranquilizador. Y pues nos alegramos porque eso es lo que buscamos nosotros también. De verdad que sí. Con este y creo que bueno, que hacéis una labor maravillosa, de verdad, para muchas familias. Así que muchas gracias por hacer esto. No sé si tenéis alguna última palabra, alguna última frase que queráis decir para hacer el cierre. Bueno, sí, te quiero. Te queremos muchísimo, tenemos que decirlo. Yo también os quiero mucho, de verdad, no solo por lo que habéis hecho por mí, sino por todas las familias, de verdad, lo que hacéis, por esta labor, por ser empresarios, por luchar, por seguir ahí y por llevarlo todo como lo lleváis, porque así se puede. Sí se puede, sí. Con ganas, con ilusión y con pasión y desde luego con trabajo duro y, sí, bueno, estrategias, y estrategias, efectivamente. Se puede y aquí estamos. Y que hay que cambiar protocolos, hay que cambiar procesos, por supuesto, y por eso supuesto. Es lo que hace que una empresa salga adelante. Hay las empresas que se estancan y dicen, no, es que siempre lo he hecho así. Son las que al final no... Pues si así no funciona... Cambiamos. Antes podíais hacer 3 visitas en casa, o la hacemos una. Correcto, nos vamos a consulta. En la que se espera. Hemos mejorado a nivel empresarial. Exacto. Y a nivel también de autocuidado, que creo que es fundamental. Cuidarte. Nosotros, nuestro trabajo es cuidar
cuidar a las mujeres y cuidar a los bebés, pero para poder cuidaros a vosotras, pues nos tenemos que cuidar nosotros también. Yo cerraría con eso. Qué bueno, qué maravilla. Muchas gracias. Ahora espero que os haya gustado esta charla y que me escribáis, nos digáis qué más os gustaría saber, si queréis una segunda parte con este equipazo, con Lucía también si puede estar, que es parte del equipo, y que bueno, pues nos digáis cuáles son vuestras dudas, cuál es vuestra pregunta, qué más queréis saber sobre ellos, sobre esta empresa, este negocio y este tipo de emprendimiento. Gracias. ¡Os quiero! Ay. No lo hemos dicho. ¿Con qué está Yanira sujetando el micrófono? Con un clítoris. Hombre, claro. Tenía que ser algo referente. Por supuesto, tenía que ser un clítoris. Tenía que ser un clítoris. O sea, eso era. También podía ser una teta. También podía ser una teta, que ha estado todo el tiempo pero aquí. clítoris. Un clítoris.